Shalom, Javier Yekarim, un agrado nuevamente poder compartir con ustedes aquí en nuestro canal de YouTube Bet Midrash Narratín Temuco Chile. En esta ocasión para compartir la primera de varios comentarios pequeños sobre los escritos de los primeros discípulos, Kilvet al-Midim Rishonim, lo que se conoce comúnmente como Nuevo Testamento. El objetivo de estas pequeñas charlas es poder profundizar en esta literatura, es poder evidenciar en base a la evidencia interna y externa y en base a las pruebas existentes de que esta literatura no es producto del cristianismo. No se discute para nada el hecho de que esta literatura, lo que se conoce comúnmente como Nuevo Testamento, los más antiguos, los registros más antiguos, están en idioma griego, y la mayoría de sus libros y cartas son registros tardíos de los sucesos del primer siglo. Pues esta literatura primeramente fue transmitida de forma oral y posteriormente escrita. El asunto aquí es que esta literatura registra hechos ocurridos en el primer siglo, cuando Yeshua de Nazaret y sus primeros emisarios aún estaban en este plano físico. Para aquel entonces no existía el cristianismo. Si alguien quiere llamar cristianos a estos emisarios y a los que componían las primeras comunidades judías en Yeshua, su creencia es errónea y anacrónica. Esta tradición fue transmitida en griego, pero esto no significa que esta literatura sea producto del cristianismo, ya que el cristianismo católico recopiló, exportó los libros y cartas ya existentes de esta literatura. Por ejemplo, la evidencia nos dice que existen manuscritos que datan aproximadamente del año 100. También existen manuscritos que datan del año 200. Entre ellos se encuentra el libro de Juan, Lucas y las correspondencias de Saulo de Tarso. También existen manuscritos que datan del año 300, los cuales contienen Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Ya para el año 330 se recopilan todos los libros y cartas que conforman esta literatura. En base a estos datos, querido Javerín, se puede concluir que esta literatura data de mucho tiempo antes de la existencia del cristianismo, antes del año 325 y el año 380 después de la era común, cuando la religión cristiana pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Los primeros cristianos solo aparecen a fines del siglo I. Pero no existían como una religión bien constituida. No se discute para nada del hecho de que hubo una ruptura entre los creyentes gentiles en Yeshua con los judíos de las primeras comunidades en Yeshua. Pero esto fue posterior a la vida y obra de los primeros discípulos de Yeshua de Nazaret. Vamos a evidenciar en base a las pruebas existentes de que esta literatura antecede al surgimiento del cristianismo. Y vamos a ver en la diapositiva los papiros. Vamos a ver en estos papiros la evidencia de que esta literatura no es producto del cristianismo, antecede al cristianismo. Podemos ver en pantalla el papiro P45, compuesto de unas 30 hojas. Es uno de los más importantes, de finales del siglo II o entre los años 200 y 250. Algunos papirólogos proponen como fecha la del año 150. Forman parte de la llamada colección Chester Beatty, Dublín. Contiene fragmentos de los 4 evangelios y de los hechos de los apóstoles. Originalmente el códice debía tener unas 200 hojas. Y podemos ver el papiro P45, la hoja 30, hechos de los emisarios. El papiro P46 contiene la colección de las epístolas de Pablo. Se suele datar entre los años 180
al 200. Sin embargo, según algunos especialistas, sería del año 85. Forma parte de la llamada colección Chester Battle. Consiste de 86 hojas. Se cree que originalmente consistió de 104 hojas. La consecuencia de los libros conservados es lo que se conoce como el libro de Romanos, Hebreos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filemón, Colosenses y Primera de Tesalonicenses. Aquí podemos ver otras imágenes del papiro P46. También tenemos el papiro P52 del año 125, donde se muestra un extracto del Evangelio de Juan. El papiro P52 corresponde a Juan capítulo 18 versículo 31 al 33. Aquí podemos ver que dice que Pilato replicó: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos replicaron: nosotros no podemos dar muerte a nadie. Este tiene como antigüedad años 120 después de la era común. Se conserva en la John Ryland University Library de Manchester. Fue en el año 1935 cuando el papirólogo británico Colin Asher Robert publicó este papiro. La datación que propuso suscitó un inmenso entusiasmo tanto entre los profanos como entre los especialistas. Las consecuencias del hallazgo de este papiro y de su datación fueron espectaculares. El papiro P52, hasta la publicación de este papiro, los especialistas solían fechar la redacción del Evangelio de Juan en el último cuarto del siglo II, pero el hallazgo del papiro P52 y su datación en el año 120 hacía imposible sostener esa redacción tardía. El papiro se había encontrado a más de 1000 kilómetros del lugar donde el autor, que se cree que es Juan, lo había escrito, lo que exigía un periodo de tiempo desde la redacción hasta su difusión en un lugar tan lejano. Así, la fecha de redacción del Evangelio de Juan debía situarse como muy tarde en el año 80 o 90. Tenemos aquí en la imagen el papiro P64. Se corresponde con un fragmento del Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 9 al 15, donde se transmite ahí la predicación del Bautista, y el capítulo 5, versículo 20 y siguientes fragmentos del Sermón del Monte. Está relacionado con el papiro P67 o papiro de Barcelona, que contiene también un fragmento del Evangelio de Mateo. En un primer momento, este papiro fue datado como correspondiente a finales del siglo II, año 200. Recientemente, el especialista alemán Peter Tiede ha datado el papiro como perteneciente al siglo I alrededor del año 75. El papiro P64. Esta datación es muy controvertida. De ser correcta, supondría que el Evangelio de Mateo se habría redactado mucho antes de lo que se cree, incluso antes de la destrucción del templo, pues el papiro P64 es posterior a la redacción original del Evangelio. Algunos especialistas han sostenido también que los papiros P64 y P67 proceden del mismo códice que el papiro P4, que se conserva en París y que contiene extensos pasajes de Lucas 1 y 6. En tal caso, nos hallaremos ante el códice más antiguo que incorporaría los 4 evangelios. El papiro P66, uno de los papiros más importantes. Se trata de un verdadero códice
que contiene prácticamente en su totalidad el Evangelio de Juan. Se conserva en la biblioteca de Bodmeriana. Se data del año 200, otros lo datan en el 125, forma parte de la colección Bodmer, consta de 108 páginas consecutivas. Ahí tenemos el papiro P66. Papiro P90 del siglo II, donde podemos ver un extracto de Juan, capítulo 18, 36, versículo 19 y 7. El papiro P101 del siglo III de Mateo. El papiro P103 de Mateo de los siglos II al III. Y el papiro P104 del siglo II de Mateo. En base a toda esta evidencia, querido Javerín, podemos concluir que esta literatura, lo que se conoce comúnmente como Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios, no son producto del cristianismo, ni mucho menos las cartas que posteriormente se escribieron. En otras palabras, esta literatura, estos papiros que vimos recientemente, no fueron escritos por cristianos. Como dijimos anteriormente, el cristianismo solamente recopiló, juntó y exportó esta literatura de manuscritos ya existentes. Más adelante veremos evidencias externas y externas de que esta literatura, que se le conoce comúnmente como Nuevo Testamento, el cual nosotros llamamos Kitbet al-Midim Roshinim, escrito de los primeros discípulos, vamos a ver evidencias internas y externas que prueban de que esta literatura tuvo que haber sido escrito originalmente en hebreo, porque hay evidencias internas en las mismas copias griegas de que esta literatura contiene muchos hebraísmos, modismos, expresiones idiomáticas hebreas que solo tienen sentido para aquellos receptores hayan sido judíos del primer siglo. Y cabe señalar que lo que tenemos a disposición de esta literatura son copias griegas más antiguas, no son los originales. La evidencia interna nos mostrará que la mayoría de esta literatura tuvo que haber sido escrito en hebreo. La transmisión tuvo que haber sido en hebreo. Bueno, Javerín, nos vemos en el próximo comentario. Shalom.